Hay muchísimas formas de hacer macetas de cemento, pero hoy voy a estar enseñándote a cómo se hace una maceta de cemento fácil con este tipo de malla. Voy a enseñarte primeramente el molde y luego el proceso de cómo hice esta maceta. Esta maceta que está aquí es la que vamos a estar realizando en el día de hoy. Déjame ver si se la puedo mostrar por la parte de adentro. Miren, aquí está, así está por dentro. Y miren, y lo resistente que quedan. Y una maceta bien, pero bien fuerte. Y habrá un próximo vídeo. En ese vídeo que viene, le voy a estar haciendo un diseño en esta parte, que va a ser un diseño como esta foto que le voy a poner por aquí. Le voy a poner una foto de este lado. Miren, eso que está ahí es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo. Ese va a ser un diseño que voy a realizar. Le voy a enseñar cómo se hace y vamos a pintar esta maceta en el próximo vídeo. Así que para mí será un placer que me acompañen hasta el final. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse, porque para que así YouTube les notifique cuando vengan nuevos vídeos y estén pendientes al canal. Así que te interesa, pues vamos a verlo. Y este será el material que vamos a estar utilizando en este día para realizar el molde. Aquí está la medida 60 por 60 centímetros, es decir, cuadrado. Entonces vamos a dividir aquí en 3 espacios, es decir, cada pedazo tendrá 20 centímetros. Así como ven esta gráfica que he dibujado aquí, es para que entiendan, cada pedazo de 20. Y aquí vamos a cortar en esta esquina el primer pedazo, que será de 20 centímetros. Y de una vez que hemos cortado el primero, con este mismo marcamos los 4 espacios más que vamos a retirar. Entonces vamos a cortar aquí el segundo espacio de 20 centímetros también cuadrado. Y nos vamos a guiar por la misma línea que ya hemos cortado para nos sirva como guía para seguir cortando. Y ya ven aquí como voy avanzando, cortando el segundo pedazo de 20 centímetros. Y ahora estaremos cortando ya la última esquina, es decir, otro pedazo más de 20 centímetros por 20 centímetros. Recuerden que la medida cambia dependiendo del trabajo que estemos haciendo. En este caso, la maceta va a tener esa medida, pero si fuera otro tipo de maceta que se puede hacer también con este sistema, serían otras la medida. Entonces, aquí nos queda esta cruz. Ahora vamos a doblar la primera parte hacia arriba, muy sencillo. Miren, solamente nos resta ahora doblar hacia arriba cada parte que hemos cortado. Entonces, miren, cuando doblamos hacia arriba, entonces se va formando una especie ya de canasta, de maceta cuadrada. Miren aquí la forma que está tomando. Entonces, ya que la tenemos así, con una pinza pequeña como esta o con cualquier herramienta que tengamos, podemos entonces unir las esquinas, que lo vamos a hacer con la misma alambre, los mismos pedacitos de alambre que sobran en la misma corte que damos, quedan una pullita de alambre. Esas son las que vamos a usar para hacer el amarre a las esquinas. Y ya ven aquí cómo lo voy haciendo, es algo simple, muy sencillo, porque por eso digo que es para principiantes. Y miren cómo nos ha quedado. Y ahora estoy preparando la mezcla. Esta mezcla es como siempre la preparo, 2 medidas de arena por 1 medida de cemento. El agua es de acuerdo al gusto, es decir, a lo que necesitamos en ese momento. A veces menos agua porque la queremos más seca, o más agua porque la queremos más líquida. Bien, entonces ahora voy a estar poniendo este plástico debajo para que no se me pegue la maceta que voy a realizar. Bien, lo primero vamos a agregar mezcla para preparar el fondo. Y ya que tenemos el fondo de esta manera, entonces le colocamos el molde que hicimos anteriormente. Entonces vamos
dando golpecitos para que se una bien, para que se amarre el molde a la mezcla que pusimos anteriormente. Esto le va a dar una fuerza muy buena. Entonces de una vez empezamos con la plana a recortar alrededor y a pegar la mezcla desde abajo hacia arriba por toda la orilla, todo alrededor. Entonces con un pedacito de cerámica o de playbook vamos a emparejar un poco en la parte de adentro. No es algo tan necesario porque luego estaremos de nuevo aplicando un poquito más de mezcla, pero para que se vaya como amarrando la malla con la mezcla, vamos a pasar un poco a la parte de adentro para luego proseguir con la parte exterior. Y en la parte de los laterales es muy simple. Miren, solamente colocamos un playbook en la parte de adentro para que la mezcla, como la malla tiene un hueco muy grande, no se nos escape hacia adentro. Entonces vamos colocando con la plana mezcla hasta cubrir el espacio del playbook que hemos puesto. Y ya se pudieron dar cuenta de lo simple que es. Solamente tenemos que poner la playbook, poner la mezcla y luego que la tenemos ya aplicada, solamente nos resta entonces sacar el playbook hacia arriba, pero de una forma suave. Miren, así. Ya, eso es todo. Así lo vamos a hacer por todo alrededor. Y ya que la tenemos de esta forma, entonces con la plana vamos a ir agregando mezcla poco a poco. Vamos a ir poniendo mezcla en un lugar que está vacío, que falta un poco de mezcla, para ir dando forma en el proceso. Esta no es la parte final, pero ya estamos bien avanzados y lo que nos resta ya es más fácil. Luego de un par de minutos que ha jalado un poco la mezcla, ahora con este cuchillo, para que ustedes vean que con cualquier cosa se puede trabajar esto, no tiene que ser con la plana. Voy a trabajar aquí un poco en los bordes, voy a ir poniendo mezcla para engrosar los laterales un poquito más. No es necesario tan grueso porque como tenemos la malla puesta, esta malla fortalece mucho y la maceta es pequeña, pero vamos a dar un poquito más de grosor para que tenga más fuerza y así sea más resistente. Y ya que le hemos dado grosor a la primera parte lateral, así vamos a hacer a todo alrededor de la maceta. Esto es algo simple y debemos verlo como un pasatiempo, como algo para hacerlo en los momentos libres, en dedicar nuestra arte, hacerlo sin prisa, hacerlo poco a poco. No hay que desesperarnos. La verdad que los resultados van a ser espectaculares.
Y así le hacemos por todo alrededor, entonces lo dejamos secar. Y ya ha pasado un día, entonces ahora vamos a proceder a desmoldar. Como pusimos un plástico debajo, miren lo fácil que podemos despegarlo. Miren por abajo cómo queda. Ahora vamos a proceder a voltear por la parte de abajo para hacer el siguiente proceso. Ahora lo que vamos a hacer es que con este cuchillo vamos a quitar la rebaba que han quedado del cemento, todo alrededor. Esto es lo bueno del cemento, que mientras está un poco fresco se puede manejar, se puede trabajar todavía. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera aquí, puedo quitar, redondear. No me gustan mucho los filos, me gustan las cosas siempre redondas. Siento que son más bonitas la terminación así redonda, los bordes, eso es lo que me gusta. Y ahora voy a preparar una mezcla nueva para la parte de adentro. Esta mezcla es diferente a la anterior porque le estoy poniendo arena más fina, ese daciado, para que sea más fina, y estoy agregando una de arena por una de cemento, es decir, la misma cantidad de arena que la misma cantidad de cemento. Y estamos mojando la parte de adentro para proceder a aplicarla. Y ahora voy a aprovechar con el cuchillo, voy a hacer un pequeño orificio para el drenaje, ahora que el cemento está fresco aún. Y la primera mezcla la estaré aplicando aquí en la parte del fondo. Con un pedacito de cerámica voy a ir alisándola para que vaya tomando forma. Luego del pedacito de cerámica, entonces con la brocha voy a ir dándole la terminación. La brocha mojada y terminando. Luego de aplicar la mezcla en el fondo, de nuevo con el cuchillo, reabro el orificio para el drenaje. Y con la plana vamos entonces a aplicar en los laterales de adentro la mezcla, poco a poco esparciéndola, para luego con la brocha darle un poco de terminación, alisar un poco. Lo que hacemos es mojar la brocha y alisar. Y en este momento voy a estar usando una cuchara de esa de comer. Aprovechen un momento que su mujer salga, que usted sepa que no va a llegar en esos ratos, porque ustedes saben que las mujeres son locas con su trate. Así que háganlo en un momento que sea indicado. Y la mejor herramienta también son los dedos. Me encanta usar mis manos. Miren, en esta esquina aquí podemos usar las manos. Y la mano es una de las mejores herramientas porque podemos sentir lo que estamos haciendo. Es algo espectacular esta parte. Así que nada, ya lo que resta es la parte de adentro, completar todo y llenar todo, y ya pasaremos a la parte de la terminación. Y así ha quedado nuestro trabajo de hoy. Yo espero que les haya gustado, espero que se suscriban a este canal para que YouTube le avise cuando subo un video nuevo. Recuerde que el próximo video será la segunda parte del video de hoy, y en el cual estaremos haciendo un diseño de flor a esta maceta. Además de ese diseño le vamos a dar una pintura bien chula, un acabado bien bonito, así que no se lo pierdan. Manténgase atento al canal, así que será hasta un próximo vídeo. Se le quiere mucho.